El rechazo es una de las experiencias más universales y dolorosas que el ser humano enfrenta a lo largo de su vida. Desde una perspectiva psicológica profunda, el rechazo toca las fibras más sensibles de nuestra psique, activando mecanismos de defensa que se han desarrollado durante siglos para protegernos del dolor y el sufrimiento. Sin embargo, estos mismos mecanismos, cuando se enfrentan de manera inadecuada, pueden llevarnos a reacciones negativas, a emociones destructivas y a la perpetuación de patrones de comportamiento que nos alejan de nuestro verdadero potencial. En un mundo que se mueve a un ritmo vertiginoso y donde las comparaciones constantes, las expectativas y las presiones sociales parecen ser la norma, aprender a manejar el rechazo se vuelve una habilidad indispensable para vivir con sabiduría y equilibrio. Desde un punto de vista estoico, el rechazo no es más que una interpretación subjetiva de la realidad, una percepción que depende enteramente de nuestra forma de pensar y no de la realidad misma. Los estoicos, con su sabiduría atemporal, nos enseñan que no son los eventos externos los que nos perturban, sino las creencias y juicios que hacemos sobre ellos. El rechazo, en esencia, es una experiencia interna que surge cuando nuestra expectativa no coincide con la realidad. En lugar de verlo como una derrota personal o como una señal de nuestra falta de valor, podemos utilizarlo como una poderosa herramienta para nuestro crecimiento personal y espiritual. La primera lección que podemos extraer del rechazo es que debemos aprender a separar nuestro valor personal de las opiniones de los demás. Cuando experimentamos rechazo, ya sea en el ámbito personal, profesional o social, tendemos a asumir que hay algo intrínsecamente mal en nosotros. Esta creencia puede desencadenar un torrente de emociones negativas como la tristeza, la ira y la desesperanza. De hecho, estudios han demostrado que el rechazo activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico, lo cual explica por qué duele tanto y nos afecta de manera tan profunda. Aceptar el rechazo como parte natural de la vida implica desarrollar una mentalidad que nos permita ver más allá del dolor inicial y reconocer que nuestra valía no depende de la aceptación o validación externa. Otra lección importante es comprender que el rechazo es un catalizador para el cambio. Cuando somos rechazados, se nos presenta la oportunidad de reevaluar nuestras acciones, decisiones y objetivos. El filósofo estoico Epicteto decía que no podemos elegir los eventos que nos suceden, pero sí podemos elegir cómo responder a ellos. En lugar de quedarnos estancados en la autocompasión o el resentimiento, podemos usar el rechazo como un espejo para reflexionar sobre nosotros mismos y crecer a partir de esa experiencia. La resistencia inicial que sentimos ante el rechazo se debe a la incomodidad que nos genera enfrentar nuestras propias inseguridades y temores, pero al hacerlo, nos volvemos más conscientes y podemos dirigir nuestra energía hacia la transformación personal. Las emociones negativas, como el rencor o la frustración que surgen del rechazo, pueden atraparnos en un ciclo de sufrimiento constante. Si no aprendemos a manejarlas, nos convertimos en esclavos de ellas, permitiéndoles que dicten nuestras acciones y decisiones. La clave aquí es desarrollar una práctica de autorreflexión constante, una técnica que los estoicos promovían a través de la escritura y la meditación diaria. Al examinar nuestras reacciones emocionales con honestidad y sin juicios, comenzamos a entender que nuestras emociones no nos definen, son simplemente respuestas a nuestras interpretaciones de la realidad. Al reconocerlas y aceptarlas sin resistencia, podemos liberarnos de su control y elegir respuestas más sabias y equilibradas. Por otro lado, las emociones positivas como la gratitud, la esperanza y la resiliencia nos ayudan a ver el rechazo desde una perspectiva más constructiva. En lugar de enfocarnos en lo que perdimos o en lo que no conseguimos, podemos entrenarnos para ver el rechazo como una oportunidad para redirigir nuestro camino, aprender algo nuevo o incluso descubrir habilidades que no sabíamos que poseíamos. Un estudio publicado en la revista Emotion demostró que las personas que practican la gratitud regularmente tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y una mayor sensación de bienestar general. Aplicar esta práctica después de enfrentar un rechazo puede ayudarnos a regular nuestras emociones y mantenernos enfocados en lo positivo, incluso en momentos difíciles. Para transformar el rechazo en una herramienta de crecimiento personal, es esencial adoptar un enfoque práctico y sistemático.
Una de las estrategias más efectivas es el uso de la perspectiva temporal. En el momento en que experimentamos el rechazo, todo parece magnificarse y sentimos que el dolor será interminable. Sin embargo, cuando observamos la situación desde una perspectiva temporal más amplia, nos damos cuenta de que lo que hoy nos parece un obstáculo insuperable, con el tiempo, se desvanecerá en la memoria y perderá su intensidad. Preguntarnos cómo veré este evento dentro de 5 años puede ayudarnos a poner el rechazo en perspectiva y aliviar el sufrimiento asociado. Otra técnica útil es el marco de reevaluación. Consiste en reinterpretar la situación de manera consciente, buscando activamente los aspectos positivos que podemos extraer de ella. Por ejemplo, si fuimos rechazados en una entrevista de trabajo, podemos considerar que ese rechazo nos dio tiempo adicional para desarrollar habilidades que quizás necesitábamos perfeccionar antes de enfrentar el desafío profesional. La reevaluación cambia la narrativa interna del rechazo de una historia de derrota a una de aprendizaje y preparación. En cuanto a las estrategias para manejar el rechazo de forma más efectiva, una de las más poderosas es la exposición gradual. Similar a la terapia de exposición utilizada en el tratamiento de fobias, consiste en exponerse de manera consciente y controlada a situaciones en las que podríamos enfrentar el rechazo. Al hacerlo, comenzamos a desensibilizarnos y reducimos la intensidad de las emociones negativas asociadas. Podemos empezar con pequeñas situaciones cotidianas, como hacer preguntas en reuniones o proponer ideas sabiendo que podrían ser rechazadas. Con el tiempo, nos volvemos más resilientes y nuestra respuesta emocional ante el rechazo se modera. El rechazo también nos ofrece una oportunidad única para reevaluar nuestras metas y objetivos. A menudo, el dolor del rechazo proviene de nuestra insistencia en seguir un camino que quizás no sea el más adecuado para nosotros. Cuando un proyecto o una relación no prospera, podemos detenernos a reflexionar si estamos persiguiendo un objetivo que realmente está alineado con nuestros valores y deseos más profundos, o si estamos simplemente siguiendo un ideal impuesto por la sociedad o por nuestras propias expectativas. En este sentido, el rechazo nos libera, nos obliga a reconsiderar y nos abre a la posibilidad de explorar nuevas direcciones que quizás no habríamos considerado antes. En mi propia experiencia, he aprendido valiosas lecciones del rechazo que han moldeado mi forma de ver la vida. Recuerdo un momento específico en el que enfrenté un rechazo profundo y significativo, uno que sentí como un golpe devastador en mi vida personal y profesional. Fue durante un proyecto en el que invertí mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Cuando el proyecto fue rechazado y no recibió la aceptación que esperaba, me sentí abrumado por una ola de emociones negativas. Me preguntaba si mi trabajo no tenía valor y si todo mi esfuerzo había sido en vano. Sin embargo, en lugar de dejarme arrastrar por la desesperanza, decidí dar un paso atrás y aplicar algunas de las estrategias estoicas que había aprendido. Primero, me permití sentir el dolor y la frustración sin resistirme. Me di cuenta de que intentar negar o suprimir esas emociones solo las hacía más fuertes. Luego, me pregunté qué podía aprender de esa experiencia. Reflexioné sobre mis acciones y me di cuenta de que, en mi afán por buscar la aprobación de los demás, había perdido de vista lo que realmente me apasionaba y motivaba. Ese rechazo me obligó a reevaluar mis prioridades y a reconectar con mi propósito inicial. Comencé a ver el rechazo no como un fracaso, sino como una oportunidad para realinear mi camino con lo que verdaderamente quería lograr. Con el tiempo, me di cuenta de que ese rechazo fue un regalo disfrazado. Me impulsó a explorar nuevas áreas, a desarrollar habilidades que nunca antes había considerado y a construir una resiliencia interna que me ha servido en muchas otras áreas de la vida. Hoy, cada vez que enfrento un rechazo, recuerdo esa experiencia y me pregunto, ¿qué lección puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer y mejorar? La respuesta a estas preguntas siempre me lleva a un lugar de mayor claridad y fuerza. Aplicar el rechazo a nuestro favor no significa ignorar el dolor que trae consigo, sino aprender a reconocerlo, aceptarlo y utilizarlo como un trampolín para el crecimiento. El rechazo es inevitable, pero el sufrimiento que proviene de él no lo es. Al cambiar nuestra perspectiva y entrenar nuestra mente para ver cada rechazo como una lección en lugar de una derrota, nos liberamos del ciclo de sufrimiento y comenzamos a ver el mundo con ojos de aprendiz, siempre dispuestos a evolucionar. Como seres humanos, es natural buscar la aceptación y el reconocimiento de los demás. Pero cuando basamos nuestra valía personal en ello,
nos volvemos vulnerables al rechazo y nos esclavizamos a las opiniones ajenas. La verdadera libertad surge cuando entendemos que nuestro valor no se mide por lo que los demás piensan de nosotros, sino por nuestra capacidad para enfrentar el rechazo con dignidad, aprender de él y seguir adelante con resiliencia. En conclusión, el rechazo es una experiencia profundamente humana y, aunque dolorosa, también es una de las herramientas más poderosas para el crecimiento personal. Al desapegarnos de la necesidad de aprobación externa y aprender a ver el rechazo como una oportunidad para el aprendizaje y la transformación, nos liberamos de sus garras y nos abrimos a un mundo de posibilidades infinitas. Aplicar la sabiduría estoica para manejar el rechazo nos ayuda a cultivar una mente serena y equilibrada, capaz de enfrentar cualquier desafío con ecuanimidad y determinación. El rechazo ya no es un enemigo que debemos temer, sino un maestro que nos guía hacia una versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. El rechazo, como fenómeno psicológico, trasciende la simple experiencia de no conseguir algo que deseamos. A menudo, su impacto es tan fuerte que puede llegar a definir la dirección de nuestras vidas si no somos capaces de gestionarlo adecuadamente. La sensación de rechazo puede dejar una marca indeleble en nuestro ser, provocando que alteremos nuestro comportamiento o decisiones futuras por miedo a volver a sentir ese dolor. Sin embargo, el rechazo tiene un potencial oculto para convertirse en un catalizador de crecimiento y transformación. Para ello, es necesario redirigir nuestro enfoque y cambiar la narrativa con la que interpretamos estas experiencias. Cuando observamos el rechazo desde la perspectiva de la psicología cognitiva, se pone de manifiesto un fenómeno conocido como el sesgo de negatividad. Este sesgo, identificado por el psicólogo Paul Rothin, nos explica cómo las experiencias negativas, como el rechazo, tienen un impacto mucho mayor en nuestro bienestar psicológico que las experiencias positivas. En otras palabras, una crítica o rechazo puede pesar mucho más que múltiples elogios o logros. Es una respuesta evolutiva que, en sus orígenes, nos ayudaba a evitar peligros y amenazas en el entorno. Pero en el mundo moderno, donde el rechazo social o profesional no implica necesariamente una amenaza a nuestra supervivencia física, este sesgo puede convertirse en un obstáculo para nuestro bienestar emocional. Por ejemplo, en el entorno laboral, un empleado que recibe críticas o rechazo de sus ideas puede sentirse desmotivado, creer que no es lo suficientemente competente y, en consecuencia, disminuir su rendimiento. Un estudio realizado por el Journal of Organizational Behavior encontró que las personas que experimentan rechazo en el lugar de trabajo tienden a retraerse socialmente y a ser menos participativas en actividades de equipo, perpetuando un ciclo de aislamiento y falta de reconocimiento. Sin embargo, quienes logran usar el rechazo como una oportunidad para reevaluar sus habilidades y mejorar sus competencias suelen experimentar un crecimiento significativo en su desarrollo profesional y personal. Un aspecto fundamental para manejar el rechazo de manera efectiva es desarrollar la capacidad de diferenciar entre el rechazo circunstancial y el rechazo personal. El primero se refiere a situaciones en las que somos rechazados por factores externos, como la falta de experiencia para un trabajo específico, la incompatibilidad de objetivos o simplemente el hecho de que no somos el perfil buscado en un momento dado. Este tipo de rechazo no está relacionado con nuestro valor personal, sino con circunstancias ajenas a nosotros. Por otro lado, el rechazo personal, como puede ser el fin de una relación amorosa o la exclusión de un círculo social cercano, tiene un impacto más directo en nuestra autoestima y percepción de nosotros mismos. En estos casos, la línea entre la percepción y la realidad se vuelve borrosa, ya que tendemos a internalizar la experiencia y a asociarla con una falta de valía personal. Superar este tipo de rechazo requiere un esfuerzo consciente por redefinir nuestra narrativa interna. En lugar de decirnos a nosotros mismos no soy suficiente o no valgo la pena, debemos desarrollar un diálogo interno más compasivo y realista. Esta experiencia no define quién soy o el rechazo no invalida mi valor como persona. Aquí, el estoicismo nos proporciona una herramienta fundamental, la dicotomía del control. Según este principio, solo debemos preocuparnos por aquello que está bajo nuestro control y aceptar con serenidad lo que no lo está. El rechazo, en la mayoría de los casos, se encuentra en la segunda categoría, ya que la reacción y las decisiones de otros están fuera de nuestro dominio. Al adoptar esta perspectiva, reducimos la carga emocional que llevamos y podemos abordar el rechazo con mayor ecuanimidad. Otro concepto útil en la gestión del rechazo es el de la resiliencia emocional. La resiliencia no es simplemente la capacidad de resistir el impacto del rechazo, sino de utilizarlo como una fuerza que nos impulsa a rebotar con mayor fuerza hacia nuestros objetivos.
La resiliencia se desarrolla a través de la práctica constante de enfrentar situaciones desafiantes, sin evitar el dolor que provocan, pero también sin dejar que nos consuman. Según un estudio de la American Psychological Association, las personas que cultivan una alta resiliencia tienden a recuperarse más rápidamente de eventos traumáticos y a encontrar significado en la adversidad. Estos individuos no solo aceptan el rechazo, sino que lo consideran un componente esencial del proceso de aprendizaje y autodescubrimiento. A nivel personal, un ejemplo de esto se puede ver en el ámbito de las relaciones amorosas. Imaginemos a alguien que, tras varios intentos fallidos de iniciar una relación, comienza a sentir que no es digno de amor. A cada nuevo rechazo, la persona refuerza la creencia de que no es suficiente o de que no hay esperanza de encontrar una pareja. Sin embargo, si esa persona se toma el tiempo de reflexionar sobre cada experiencia, podría descubrir patrones de comportamiento o expectativas que no están alineadas con su verdadero ser. Podría también reconocer que quizás ha estado buscando la validación externa en lugar de centrarse en su propio desarrollo personal y emocional. Así, cada rechazo se convierte en una oportunidad para revisar sus prioridades y para crecer como individuo, en lugar de ser un obstáculo que define su autoestima. Además, hay que tener en cuenta que el rechazo no siempre es un indicador de fracaso. Grandes figuras de la historia y el arte experimentaron rechazo antes de alcanzar el éxito. Thomas Edison, uno de los inventores más prolíficos, fue rechazado en innumerables ocasiones. En una entrevista, comentó que no veía cada intento fallido como un error, sino como una oportunidad para descubrir qué métodos no funcionaban, acercándolo así cada vez más a la solución correcta. De manera similar, J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, fue rechazada por múltiples editoriales antes de que alguien viera el potencial en su obra. Hoy en día, se considera una de las autoras más exitosas del mundo. Estos ejemplos muestran que, si interpretamos el rechazo como una señal para persistir y perfeccionar nuestras habilidades, puede llevarnos a lugares mucho más grandes de lo que inicialmente imaginábamos. Desde un punto de vista estoico, otro enfoque valioso es el concepto de la indiferencia preferida. Los estoicos creían que, aunque hay cosas que preferiríamos obtener, como el éxito o la aprobación, nuestra felicidad no debería depender de ellas. Es decir, podemos preferir ser aceptados en un proyecto o ser amados por alguien, pero si esas cosas no suceden, no debemos permitir que nuestra paz mental y emocional se vea alterada. Este concepto nos enseña a ser flexibles y a mantener un sentido de serenidad ante el resultado, independientemente de si es favorable o no. También es útil incorporar la práctica de la visualización negativa o premeditatio malorum, que consiste en imaginar conscientemente el peor escenario posible para prepararnos mentalmente para cualquier eventualidad. Por ejemplo, antes de enfrentar una entrevista de trabajo, podemos visualizar que no somos seleccionados y explorar cómo responderíamos a esa situación con calma y aceptación. Al hacer esto, reducimos el miedo al rechazo, ya que hemos considerado previamente esa posibilidad y nos hemos preparado emocionalmente para ella. En lugar de ver el rechazo como algo aterrador e inesperado, se convierte en una opción más dentro del abanico de posibilidades, restándole poder sobre nosotros. El rechazo también nos enseña la importancia de la adaptabilidad. Cuando enfrentamos el rechazo, debemos estar dispuestos a ajustar nuestras expectativas y objetivos, a reconsiderar nuestras estrategias y a buscar nuevas oportunidades. La adaptabilidad es una habilidad que nos permite prosperar en un entorno cambiante, manteniendo la flexibilidad mental y emocional. Un ejemplo de esto se puede ver en las startups y los emprendedores, quienes a menudo deben enfrentar múltiples rechazos de inversores, clientes o socios antes de encontrar una fórmula que funcione. Aquellos que logran adaptarse a las circunstancias, redirigir sus esfuerzos y pivotar su modelo de negocio, suelen ser los que terminan encontrando el éxito. En última instancia, el rechazo puede ayudarnos a desarrollar una autoaceptación más profunda. Al experimentar rechazo y aprender a manejarlo, descubrimos que nuestra valía no se define por la aceptación o el éxito externo, sino por nuestra capacidad para mantenernos fieles a nosotros mismos. La autoaceptación surge cuando reconocemos que no somos perfectos, que no siempre agradaremos a todos y que está bien. Esta aceptación incondicional de uno mismo nos brinda una base sólida desde la cual podemos enfrentar el mundo sin miedo al rechazo, porque sabemos que nuestro valor no depende de la aprobación de otros. En resumen, el rechazo, si se maneja con sabiduría y perspectiva, puede ser una de las fuerzas más transformadoras en nuestras vidas. Nos enseña a desarrollar resiliencia, a reevaluar nuestras metas
a mantener una perspectiva equilibrada y, lo más importante, a liberarnos de la necesidad de validación externa. Al adoptar una mentalidad estoica ante el rechazo, podemos enfrentar cualquier desafío con serenidad y convertir cada obstáculo en una oportunidad para nuestro crecimiento personal. El rechazo, lejos de ser un enemigo, se convierte en un maestro que nos guía hacia una vida más plena, consciente y auténtica.